Estamos ya con el doctor Néstor Vaca Pereira Cortés. Él es gerente médico de la Clínica Foyanini. Lo hemos invitado porque, por supuesto, el tema de salud no puede estar fuera de la agenda de Maggie Talavera, Periodismo sin Photoshop, este sábado 2 de mayo. Querido doctor, muy buen día. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a ser parte de nuestras jornadas este sábado. Gracias a ustedes. Buenos días. Doctor, le hemos puesto un título aquí estrambólico, no sé, ¿usted qué dirá? COVID-19 y factores de riesgo para el desarrollo de una enfermedad crónica. Creo que la gente está muy necesitada, doctor, de escuchar información clara, información veraz, profesional, acerca de este nuevo virus, sobre todo porque, como bien han estado diciendo entrevistados que hemos tenido en el programa y a lo largo de la semana, hay en este momento una infomedia, se dice, ¿no? Una pandemia de la información que desinforma. Doctor, ¿qué tenemos para decirle a la gente respecto a este nuevo virus, a los riesgos que entraña este nuevo virus? Bueno, yo quería comunicar inicialmente que esta situación que actualmente estamos viviendo, obviamente está siendo estudiada día a día y estamos teniendo reportes día a día. La información va cambiando, la información va siendo renovada y al mismo tiempo tanto la parte médica como la parte de la población tiene que ir entendiendo y comprendiendo que esto puede ir cambiando día tras día en cuanto a las medidas que vamos a ir tomando gradualmente para cuidados personales, cuidados familiares, ¿no? El tema en sí son factores de riesgos implicados en el desarrollo de una enfermedad crítica, ¿ya? No crónica, crítica. En sí, sabemos que esta enfermedad puede ir avanzando hacia estadios moderados o críticos, y ahí yo quería hacer una breve clasificación antes que nada para que la población también entienda de que hay estadios en sí y hay manifestaciones y en qué porcentaje y en qué proporción podemos tener estos tipos de manifestaciones. Sabemos que pueden venir desarrollando este tipo de cuadros en sí manifestaciones clínicas leves, moderadas y graves o severas. Las leves, que vendría a ser un cuadro como un resfrío en sí, con dolor de garganta, con fiebre elevada, con malestar general, con poco apetito, ¿no? Puede venir asociado en algunas situaciones con diarrea también. Entonces, pero estas manifestaciones leves van a estar relacionadas en torno a un 80% de los casos que se presenten. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De 100 pacientes, 80 van a tener este cuadro así. Y es tan importante entenderlo porque cuanto a todas las medidas que se vienen tomando desde el punto de vista gubernamental, de que las personas se queden en casa o que eventualmente se queden en su domicilio, las personas que tienen síntomas leves de la enfermedad, medicados en sí, ellos pueden sentirse bien y pueden estar tomando conductas inadecuadas, como ser, por ejemplo, estar compartiendo con personas. Y ahí es el riesgo tan elevado que nosotros estamos viendo de que esto se siga expandiendo. El hecho de que yo no me sienta mal no quiere decir de que yo no pueda ser una persona que transmita esto a una persona que, como vamos a ver a continuación, tenga factores de riesgo para desarrollar una enfermedad crítica. ¿Ok? Este 80% grado leve. Hay un 15% aproximado, esto es para dar números gruesos, de que va a desarrollar una enfermedad moderada. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que relaté hace un momento, pero las personas además pueden tener cierto grado de dificultad respiratoria, ¿no? Esto puede ser fácilmente detectable con artefactos que se llaman oxímetros de pulso, donde nosotros podemos ver la oximetría, es decir, la oxigenación de la sangre. Esto obviamente ya tendría que ser en un centro hospitalar, ¿no? Donde pueda captarse y registrarse esta oximetría.
¿ok? Y en estos casos, que es donde ya iniciamos la conversación que teníamos programada para hoy, es donde intervienen los factores de riesgo. Estas personas que están con cuadros moderados, que son aproximadamente el 15% del total, son personas que tienen estos factores de riesgo y que ya van a requerir de internación. Estos ya van a tener que estar internados, ya no se van a poder quedar en domicilio aislados, ¿no? Y para ir avanzando, el 5% restante de toda esta población que se enferme va a desarrollar una enfermedad crítica. ¿Qué quiere decir eso? Esta persona ya va a estar probablemente internado en una terapia intensiva. Al estar en una terapia intensiva, obviamente, que lo que hablaba hace un momento respecto a la dificultad respiratoria está mucho más exacerbado, está mucho más comprometida la parte ventilatoria, y estos pacientes en su mayoría van a terminar requiriendo lo que es la ventilación mecánica o el uso de respiradores artificiales. ¿Qué ha pasado con...? Sí, pero no lo estoy escuchando yo. ¿Sí? Ya, pensé que se me había cortado el audio. Doctor, estos son los parámetros que además se han estado manejando desde el inicio. Las informaciones de la Organización Mundial de la Salud también han remarcado en esto. Ahora, también se decía al inicio, doctor, cuando comenzó a presentarse de manera ya más preocupante la expansión del COVID-19, de que la población de mayor riesgo era una población adulta mayor, encima de los 70, 80 años. Y en el caso de Bolivia, la información que nos han estado compartiendo las autoridades, yo la información que comparto aquí, doctor, es solamente la oficial, la que viene del Ministerio de Salud, da cuenta de que mayor número de afectados está más bien en población joven, de 20 a 39 años, si no me equivoco. Significa de que estamos frente a un virus que está sorprendiendo incluso a los médicos, a los científicos. En realidad, lo que usted dice en sí, en proporción, se vio desde el inicio. El tema de los grupos etarios afectados con esta enfermedad, inicialmente se hablaba de mayores de 70 o de 65 años, que estos eran los grupos más afectados, que obviamente son personas que tienen más factores de riesgo asociados, hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, pulmonares, que vamos a hablar a continuación. Y se hizo un estudio recientemente a nivel mundial, donde se pretendía con este estudio ver qué personas iban a ser venían siendo las más afectadas. Esto en el sentido, pensando ya en un levantamiento de las medidas para ver qué grupos iban siendo liberados para ir gradualmente dejando las cuarentenas e ir reintegrando la sociedad gradualmente. Y se vio en este estudio de que no eran las personas de 70, 80 años las más comprometidas solamente, sino que se corrió la edad a 60 años. Se vio que las personas ya de 60 años tenían importante compromiso de la función respiratoria con esta enfermedad, pero a la vez que no se descarta en ningún momento es que personas jóvenes con factores de riesgo, por eso el tema de la conversación de hoy, pueden desarrollar enfermedad crítica también. Es decir, una persona joven con una enfermedad subyacente puede desarrollar enfermedad crítica también y evolucionar y ser parte de ese 5% del que venimos conversando y el que venía yo diciéndole hace un momento. Doctor, me gustaría que precisemos entonces la atención que deberíamos de darle a este segmento, al del 15%, que son los que pueden tener mayores complicaciones. Y recordando algo, solamente para ponerlo ahorita aquí en la entrevista, doctor, recordando algo que alguien escribió, no recuerdo quién, el nombre, decía, la mejor forma
de evitar la propagación es pensar, independiente de si me he hecho o no el test, de que sí soy portador del virus y que el que está a mi lado, al frente, también lo es, para que no descuidemos estas atenciones, de estas medidas de bioseguridad que están ahorita implementando, doctor. Así es. En realidad, nosotros estamos permanentemente hablando con nuestro personal de salud y el hecho es que nosotros tenemos que entender de que no es solamente cuidarse, sino cuidar al otro, ¿no? Cuando nosotros nos vemos involucrados directamente en el trabajo diario, yo tengo que cuidar a la persona que está conmigo. El personal de salud no solamente tiene que cuidar su persona, sino cuidar al amigo, al colega que está a su lado. ¿Por qué? Y esto tiene una analogía muy interesante. Esto es como la guerra. Si en la guerra yo no lo cuido a mi compañero soldado, si lo matan a mi compañero soldado, yo me quedo solo y quedo expuesto. Aquí, si yo no lo cuido a mi colega de trabajo y él se contamina, en algún momento él va a estar en contacto conmigo y me va a contaminar a mí. Entonces, ahí es donde nosotros comprendemos de que el principio de la bioseguridad, que no es solamente cuidarse, sino cuidar al otro, está bien establecido, bien delimitado y obviamente tiene que efectuarse con todas las medidas necesarias. Ahora, quiero que entremos de lleno al segmento de la población que tiene, que corre mayor riesgo de complicación y es donde se genera la mayor presión, la mayor preocupación ahorita por el contagio del COVID-19, pero quiero compartirle una consulta que nos está haciendo Ángela Sancetenea, aquí al pie de la entrevista por Facebook Live, que le estamos haciendo al doctor Néstor Vacapereira, gerente médico de la Clínica Foyanini. Dice Ángela, por favor, que el doctor nos hable de las pruebas de anticuerpos del COVID-19. ¿No sería mejor saber quiénes ya tienen anticuerpos para sacar plasma y poder ayudar a la población de mayor riesgo? En realidad el tema de los anticuerpos no se lo ha visto inicialmente como un método de screening efectivo. El tema de los anticuerpos se está viendo eventualmente para ver personas que ya cursaron con la enfermedad y que tienen desarrolladas las defensas necesarias, ¿no? Por ejemplo, en el personal de salud se lo está viendo para ver qué personas fuesen las adecuadas para empezar a atender a enfermos. Es decir, personas que cursaron con la enfermedad, quedaron con la memoria inmunológica o con las defensas ya establecidas, y esas son las idóneas para empezar a atender a otros pacientes, ¿no? Por el riesgo mínimo que habría de ya adquirir la enfermedad nuevamente. Pese a ello, se han visto casos de reinfecciones, obviamente en poblaciones mínimas y en porcentajes mínimos. Y obviamente, como decíamos al principio, todo esto está siendo estudiado y está siendo publicado, ¿no? Y el tema del anticuerpo en sí no fuese inicialmente un método de screening, porque sabemos que los anticuerpos empiezan a aparecer recién entre el quinto y el séptimo día de la enfermedad, ¿no? Entonces, no está superior a la prueba que estamos haciendo actualmente en Santa Cruz, en Bolivia y en el mundo, que es la reacción en cadena de polimerasa, que esa sí es una prueba sensible, específica, útil, que obviamente su mayor efectividad es cuando ya los síntomas están presentes. Doctor, ¿cuáles son esos factores de riesgo para que una persona desarrolle una enfermedad crítica? Perfecto. Ahí es bueno nombrar y empezar con la hipertensión arterial, ¿no? A veces uno diría, pero ¿por qué un hipertenso puede desarrollar una enfermedad crítica en sí, si solamente es hipertensión? Y ahí la importancia de tocar el punto importante con respecto a la medicación. Se habló a principios de la pandemia, se estudió de que este virus compartía unos receptores que comparte también medicamentos específicos para tratar
la hipertensión arterial, un tipo de medicamentos llamados los IECA, que son las enzimas inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina, del tipo del enalapril, ¿no? Entonces, inicialmente se recomendaba suspender la medicación, pero obviamente luego de estudios realizados se vio de que de ninguna manera sería ideal suspender una medicación para descompensar un cuadro de base, porque esto sería totalmente contraproducente en cuanto al desarrollo de una enfermedad crítica. Es decir, lo que nosotros necesitamos es mantener las enfermedades de base controladas, porque el hecho de tener una elevación de la presión arterial en forma sostenida, tener una crisis hipertensiva, una emergencia hipertensiva o una falla cardíaca, por ejemplo, implicaría que si yo además de eso tengo un COVID, pueda desarrollar enfermedad crítica, al eso obviamente complicar la parte pulmonar, ¿no? Otra comorbilidad importante es la diabetes. Se ha visto que pacientes diabéticos tienen mucha más probabilidad de desarrollar enfermedad crítica en COVID, siempre y cuando esta enfermedad no esté del todo controlada. Y ahí es importante tomar un punto y una recomendación hacia la población, porque sabemos nosotros tenemos bastantes pacientes diabéticos en Santa Cruz, y el hecho de que las personas estén en casa, estén más quietas, estén llevando una vida más sedentaria, implica de que el control de la diabetes no sea efectivo. La diabetes no es solamente medicación. A veces la gente con diabetes piensa de que es solamente tomar el remedio a la hora y con eso es suficiente. Y eso obviamente es totalmente falso. La diabetes en cuanto al tratamiento es un estilo de vida diferente. Es tomar la medicación a horario, obviamente, alimentación saludable y sobre todo un programa de actividad física en forma diaria. Sabemos que el hecho de que las personas estén en casa no tienen la posibilidad de repente salir a caminar, que no es ese el mensaje, porque debemos quedarnos en casa, pero sí empezar a ejecutar alguna rutina de ejercicios que le pueda ser beneficiosa, que obviamente se la puede encontrar en internet, en cualquier plataforma de información, donde podamos implementar esas medidas en casa, tomando la medicación necesaria y llevando una alimentación saludable y equilibrada. ¿Ok? Otro factor de riesgo importante es las enfermedades cardíacas, las enfermedades pulmonares, las enfermedades cardíacas propiamente con un punto de partida de la insuficiencia cardíaca, ¿ya? O personas que tienen problemas coronarios, problemas en los cuales han sido sometidos a la colocación de stents por infartos, personas con medicación en forma habitual, son personas que tienen que tener la enfermedad de base controlada. Y ahí siempre la recomendación en el sentido, que lo decía en una entrevista en días pasados, que las personas tienen que tener la medicación suficiente. Es importante esto porque muchas veces nosotros tenemos la enfermedad controlada, pero el hecho de no tener la medicación y la provisión de esos medicamentos en manera constante y suficiente puede hacer de que la enfermedad de base se descontrole. O sea, si se me acaban los remedios para la diabetes y para la presión, y yo el día que se acaban los remedios empiezo a buscar, empiezo a llamar a mi médico, empiezo a ver a qué farmacia puedo ir, a quién puedo llamar para que me los consiga. O sea, esto realmente puede hacer de que yo, aunque haya tenido meses o semanas un control riguroso de esta enfermedad, el hecho de que no tome medicación me lo puede descompensar inmediatamente. Esto incrementando obviamente el riesgo de desarrollar una enfermedad moderada o crítica. Otro grupo importante poblacional que puede estar afectado
con el desarrollo de este tipo de cuadro son los pacientes renales, los pacientes con enfermedades de los riñones, pacientes que son sometidos a diálisis, pacientes que son sometidos a esta terapia sustitutiva de la función de los riñones en sí, y pacientes trasplantados de órganos. ¿Por qué digo esto? El paciente trasplantado toma una medicación inmunosupresora o antirrechazo, que también se llama, que esto implica de que el sistema de defensa o el sistema inmunológico esté comprometido por este medicamento, ¿ok? Al igual que los pacientes con cáncer que toman medicación de este tipo, son personas que son susceptibles a desarrollar cuadros moderados o críticos de esta enfermedad. De ahí la recomendación de que la medicación tiene que ser suficiente, de que tenemos que proveernos por lo menos para 2 semanas de más en cuanto a los medicamentos, ¿ok? Y tenemos que guardar todas las recomendaciones que estamos teniendo desde el inicio de esta pandemia, ¿no? En la higiene de manos, el distanciamiento social, el toser en el pliegue del codo, el uso de tapabocas en la parte pública, ¿ok? Y el hecho de que el compartir con las demás personas tiene que ser una situación ya olvidada por el momento, ¿ok? Estas son medidas que han sido implementadas, han sido estudiadas, evaluadas, y es la única forma y la forma eficiente en sí de poder contener la propagación de este virus. Doctor, la obesidad también es un factor de riesgo. ¿Cómo, perdón? La obesidad. Ahí es muy importante tomar en cuenta, que yo les decía el otro día, las personas de repente que están escuchando dicen, bueno, yo no soy hipertenso, yo no soy diabético, no soy cardíaco, no soy pulmonar, más o menos me acabo de salvar, ¿no? Yo no estoy dentro de esa población afectada, entonces me quedo tranquilo y salgo a la calle. No, las personas, como usted dice bien, con sobrepeso, con obesidad, están dentro de ese grupo de riesgo poblacional. Entonces, se ha demostrado que personas con un índice de masa corporal mayor a 30, ahora les explico cómo pueden calcular ese índice de masa corporal, pueden desarrollar enfermedad moderada o crítica. Es decir, una persona que tenga COVID, que tenga obesidad, ya es una persona potencial a desarrollar una enfermedad moderada o crítica y ya tuviese en sí un criterio de internación, ¿ok? ¿Cómo puedo yo saber mi índice de masa corporal? Es una fórmula matemática sencilla en la cual yo tengo que dividir mi peso dividido entre la talla al cuadrado. ¿Cómo calculo la talla al cuadrado? Multiplicando mi talla por mi talla. ¿Ok? Entonces yo coloco en el numerador mi peso y en el denominador la talla por la talla. Y eso me va a dar un número. Si ese número está por encima de 30, entonces, o igual a 30, esto implica de que ya yo pueda estar dentro de un grupo de riesgo para el desarrollo de enfermedad moderada o crítica. ¿Ok? Me interesa muchísimo lo que acaba de decir el doctor, porque me voy a poner de ejemplo. A veces creemos que no, que estamos bien, ¿no? Hasta que uno se mira al espejo, se ve un video y dice, caramba, había estado gordita. Afortunadamente, en las farmacias están las balanzas que nos permiten sacar ya nuestro índice de masa corporal. En mi caso, yo estoy ya, no sé si en 30 o pasando de 30, doctor, o sea que estoy en la población de riesgo. Quería también remarcar algo que decía el doctor, tiene que ver mucho con nuestra disciplina en este momento de cuarentena, pensando en la necesidad de hacer actividades físicas, ¿no? Mucha gente está tomándolo como si fuera una vacación, comiendo a deshora, más de lo que comía siempre, durmiendo más siestas, no sé. Creo que es importantísimo lo que usted nos acaba de decir, doctor,
y que pasa necesariamente por una disciplina, y el cuidado principal está en nuestras manos, en cada uno de nosotros. Tengo preocupación por la gente que tiene cáncer o los que hacen diálisis, porque están obligados, doctor, a salir de su casa y trasladarse hasta un centro médico. ¿Qué cuidados especiales deben de tener ellos y los familiares que los acompañan? Perfecto. Ahí, en el sentido de los cuidados son los mismos, ¿no? Los cuidados son los habituales, y ahí usted nombraba los pacientes trasplantados, los pacientes con cáncer, ¿no es cierto? Pacientes que toman este tipo de medicación inmunosupresora o antirrechazo en el caso de los trasplantados. Y ahí yo veía, si bien ellos están dentro de la población de riesgo, ellos tienen algo a favor. Antes de realizarse un trasplante, una persona pasa por un tiempo de preparación. ¿En qué sentido la preparación? En que estas personas ya son pacientes que conocen y han sido muy adoctrinados en el tema de la bioseguridad. Ellos son personas que no comparten aglomeraciones de personas. Ellas son personas que ya tienen una alimentación mucho más rigurosa y cautelosa, ¿no? Ellos, por ejemplo, en épocas de invierno ya usan barbijo cuando están en situaciones de calle con aglomeraciones de personas, ¿no? Y obviamente el hecho de que ellos tomen tanta medicación antirrechazo implica de que ellos tienen en sí ya una dinámica y de tomar medicamentos a horario, que es tan importante. Ellos están considerados como la población de riesgo, como personas susceptibles, pero tienen ya este orden establecido. Pienso de que mucho ha afectado en la población mundial el hecho del cambio de hábito. Nosotros no cambiamos de hábito de forma inmediata, ¿no? Y ahí es donde uno puede ver personas aún tosiéndose en la mano, o personas en situación de calle, pese a las recomendaciones actuales, sin barbijo, cuando hay aglomeraciones de personas, ¿no? O personas que directamente no se lavan las manos con frecuencia o no están usando el alcohol en gel. Entonces, el hecho de que nosotros no cambiemos de hábito de forma instantánea o inmediata implica de que esto sea un factor importante para que esto se siga propagando. Es por eso tan importante las recomendaciones, y que no queden recomendaciones, sino que nosotros mismos empecemos a tomar ya acciones y conductas necesarias, ¿no? El aseo, la higienización de las manos, el uso de alcohol en gel, el distanciamiento social, ¿no? Que es una de las cosas tan importantes, porque a medida que va pasando el tiempo, muchas veces las medidas se van relajando. Entonces, yo el otro día hablaba con familiares y les decía, no aflojen las medidas de distanciamiento social. Como ellos no ven que no se han enfermado hasta ahora, entonces empiezan a visitar al abuelito, empiezan a visitar al papá, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Se van aflojando las medidas, se van aflojando las medidas de higiene de manos, se van aflojando las medidas de distanciamiento social, pero el problema es, como usted decía al principio, todos somos sospechosos. Entonces, la idea no es que tenemos que eventualmente hacernos la prueba todos en este momento si no hemos estado en contacto con un caso positivo, ¿no? No es esa en sí la medida. La medida es que guardemos las medidas de bioseguridad, de distanciamiento social, y que podamos nosotros ser conscientes de que podemos estar expuestos. Pero como decíamos al principio, como en la guerra, si estamos expuestos, no expongamos al compañero. Entonces, quedémonos nosotros y tratemos a todos de la misma manera como nosotros quisieran que nos traten a nosotros. Distanciémonos, cuidémonos y cuidemos al otro. Estoy conversando con el doctor Néstor Vaca Pereira, él es gerente médico de la Clínica Foglianini. Me gustó muchísimo también lo que dijo el doctor hace un momento, porque a veces perdemos, como todo ha cambiado, ¿no? Nuestra rutina, toda la actividad ha cambiado. Muchas veces perdemos
esta capacidad de tomar previsión, estoy pensando en la gente que tiene que tomar medicamentos así, pero de manera religiosa, en horario definido. Y quiero compartirle con usted, doctor, la experiencia que vivió una familia, una zozobra terrible, porque la más joven de un grupo de unas 5 personas tenía 67 años. Otros tenía 72, otros 79, 80, hasta cerca de 90 la última persona del grupo. Se habían ido a Samaipata a pasar unas 3 semanas antes de conocer la pandemia, pero le tocó a este grupo de personas en Samaipata la declaratoria de cuarentena, la emergencia, la imposibilidad de trasladarse, etcétera. El gran problema que tuvieron, doctor, porque los medicamentos que habían llevado era para determinadas semanas, 3 semanas creo, y en Samaipata, en la farmacia de Samaipata, no habían estos medicamentos que son medicamentos especiales, ¿no, doctor? Y caros además. Y tampoco había una posibilidad de que le llevaran hasta allá, hasta Samaipata, los medicamentos. Es muy complicada una situación de esta, ¿no, doctor? Ahí es tan importante tomar en cuenta, yo les decía, la medicación a horario, en el sentido de lo siguiente. Hay personas que tienen indicación de tomar medicación, por ejemplo, cada 24 horas. Pero cada 24 es cada 24, no es cada 26, ni cada 30, ni cuando me siento mal. Que ese es un gran problema. A veces nos confiamos demasiado o nos sentimos tan bien que empezamos a diferir la medicación, y eso es una situación que puede afectar tremendamente si yo estoy cursando o yo estoy de repente en una fase inicial de esta enfermedad. El hecho de que yo no tome medicación a horario me expone tremendamente, porque los medicamentos tienen un periodo de acción. El medicamento, una vez que nosotros lo tomamos, tiene un tiempo de acción y luego la concentración en sangre va disminuyendo y a la vez su acción. Entonces, si la acción disminuye, obviamente que la enfermedad va a exacerbarse o la condición va a exacerbarse, y esto me va a poner en riesgo completamente. De ahí la recomendación de ser tan estricto en la medicación, de tener la provisión suficiente, no cabal, como estamos muchas veces acostumbrados, de que se nos va a acabar ahora y voy mañana y compro. Ahora el tema de la circulación es distinto, es difícil, no podemos salir, ¿no? Y el hecho de que se nos acabe la medicación descompensaría completamente los cuadros de base y nos expondría a desarrollar este tipo de cuadros avanzados ya de la enfermedad. Doctor, es increíble cómo el tiempo se está pasando. Estamos por llegar al final de la entrevista, pero sí tengo la necesidad de plantearle, le pido por favor que tome nota de un par de preguntas que nos han compartido la gente que nos está acompañando por Facebook Live. Anapi Rojo dice, sabemos que no todos los infectados deberían internarse. ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tener o con qué tenemos que prepararnos para pasar en casa esta enfermedad? Esa es una pregunta. Leonardo Roca le está mandando saludos, gran amigo y profesional. ¿Usted es amigo de este loco de Leo Roca? Leo está en deuda conmigo, me debe un café y ahorita va a ser difícil que me pague el café. Karen Iracela dice, buenos días, excelente participación del doctor Vaca Pereira. Rafael Camacho pregunta, ¿qué pasa para los que tienen un CIA medicado? No sé qué es CIA, doctor, usted nos dirá ahorita. ¿Perdón? CIA, CIA. Vaya tomando nota, no sé qué será. María Rojas dice, ¿cómo se ve en Bolivia el uso de la nueva droga para tratar a los pacientes de coronavirus, como es el Remdesivir? Juanita Pereda, para las personas que tenemos algunas de estas enfermedades de base y debemos salir por alguna necesidad, ¿qué nos recomienda? ¿O es mejor nomás quedarnos en la casa, no salir aunque necesitemos? Anita Salvatierra Chávez, mi querida, sabe, ¿no? Ella es de la familia de Farmacias Chávez. Dice, Maggie, buen día, un enorme saludo. Comentarle que en este tema de obesidad
ha habido un incremento, escuche doctor, un incremento de compra de medicamentos para bajar de peso, entre ellos medicamentos con derivados de anfetamina, por supuesto, aprobados por los organismos internacionales y nacionales. Es aconsejable que las personas en estos momentos tomen este tipo de medicamentos. Me parece súper interesante la pregunta de mi querida Anita Salvatierra Chávez, doctor. Ahí le he mandado un grupo de preguntas. Perfecto. Aquí, en cuanto a las medidas, las recomendaciones son esas en sí. Se van ajustando a cada situación, pero las medidas en sí de contención que podamos tener contra la diseminación de esta enfermedad son universales. Aquí lo que aplica en sí, en nuestra temática de hoy, es el tema de mantener las enfermedades de base controlada, medicada, supervisada y ningún cambio por cuenta propia. Es muy importante. Hay algo interesante y es que se han ido incrementando las consultas por vía virtual. Entonces, los médicos estamos implementando eso desde tiempo, el tiempo que inició esto. Y el tema de estas consultas obviamente pueden ayudar a que las personas empiecen a preguntar ciertas inquietudes y no empiecen a tomar acciones por cuenta propia que pueden ser, en vez de beneficiosas, perjudiciales, ¿no? En cuanto a la pregunta de qué pasa en el CIA, me imagino que es comunicación interauricular, si es eso, eso era debe lo que ser me aclaraba, un problema sí. cardíaco. Obviamente que en el tema de la comunicación interauricular, al ser una condición cardíaca, tiene que haber alguna medicación en caso de ser una persona mayor, y obviamente implica lo mismo que veníamos hablando, ¿no? El hecho de mantener la medicación en forma suficiente, en horario, mantener la provisión necesaria y estar en contacto permanente con su médico de cabecera. Con el tema de la pregunta del Remdesivir, se ha visto de que este antiviral está dando en sí resultados, pero obviamente es una droga que no está disponible en Bolivia. Al no estar disponible, imaginamos que es una droga que no es barata en sí, ¿ya? Pero tenemos alternativas que estamos usando en sí en Bolivia. El uso del lopinavir, ritonavir, que es un medicamento antiviral que está aprobado en las guías del tratamiento asociado a la hidroxicloroquina. Son medicamentos efectivos, válidos y aprobados en sí. Entonces, obviamente esto no lo puede tomar uno en su casa como tomar un remedio para la hipertensión. Siempre tiene que ser supervisado y prescrito por el médico que está asistiendo y que lo va a asistir en caso de que la persona se encuentre internada, ¿no? El tema de la obesidad, la medicación para bajar de peso, se ha visto de que estos medicamentos, si bien son muy efectivos para bajar de peso, tienen un efecto rebote importante al momento de suspenderlo, ¿no? Tienen efectos colaterales como es incremento de las pulsaciones, incremento de la frecuencia cardíaca, sequedad en la boca, en algunas personas puede generar cierto nerviosismo. Idealmente, y como decíamos hace un momento, como la provisión medicamentosa no es regular, entonces el hecho de que nosotros tomemos esta medicación y que no pueda ser algo sostenido y regular, puede ser contraproducente en esta época. Yo recomendaría, mejor que eso, tener una dieta equilibrada, ¿no? Alimentación sana, ¿ya? Y empezar a tomar conductas distintas en cuanto al ejercicio físico, ¿no? Es una medida mucho más sana, es una medida natural de bajar de peso, ¿ya? Porque el hecho de tomar medicación que
No es que está mal, usted bien lo decía, está aprobado por la FDA, ¿ya? Pero siempre y cuando tenga las indicaciones precisas y la prescripción médica, ¿no? Porque se ha visto de que personas pueden estar tomando esto, consiguiendo la medicación, de repente no desde el punto de vista de la prescripción médica, sino de la automedicación o de conseguirlo de forma alterada el medicamento y consumirlo por cuenta propia. Entonces, lo ideal en este caso, alimentación saludable, una rutina de ejercicios diaria, ¿no? El hecho de estar en familia tiene que ser algo importante, empezar a compartir con ellos y empezar a contener sobre todo a la familia en sí, ¿no? Yo tengo hijos y me decían ellos el otro día, tengo la menor que decía, papá, ya se fue el virus porque quiero ir al parque, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros podamos contener y podamos enseñarles a ellos con medidas tan fáciles como es la higiene de manos, el distanciamiento social, el toser en el pliegue del codo, ¿no es cierto? El usar el alcohol en gel. Ya la nueva generación de niños, de jóvenes, están aprendiendo esto, porque esto nosotros esperemos de que no sea solamente por la época y la temporada del coronavirus, sino que venga y se quede en sí todas estas medidas de bioseguridad y de limpieza, porque son tan importantes no solamente para contener la propagación de este virus, sino de todos los virus. La influenza es exactamente lo mismo en cuanto a la vía de transmisión, ¿no? Pero estamos un poco relajados con las medidas en cuanto a la influenza, porque ya tenemos vacuna para la influenza, hecho que no debería de ser así. Entonces, tenemos que adoptar estas medidas y en lo posible que se vuelvan un hábito en nuestra vida y no una imposición, porque la imposición pasa y quedamos en lo mismo, pero el hábito viene, se queda y se establece. Tendrá que convertirse en un hábito más como cepillarse los dientes 3 veces al día, mínimo, ¿no? Doctor Néstor, la última pregunta, ya me está marcando mi papelito aquí de tiempo, mi compañero de estudio, pero Marta Lourdes Padilla dice, ¿por qué dicen que el alcohol en gel sirve? Caramba, que no baja mi cursor aquí. David, que no baja mi cursor. Espere, doctor, por favor, paciencia. ¿Por qué dicen que el alcohol en gel sirve diluido al 70%? Esta es la última pregunta, creo que es importante porque como todo el mundo está buscando alcohol en gel, alcohol puro, no sé, para aclararle a Marta este punto, doctor, y ya lo libero. Perfecto. El alcohol, ahí son dos cosas, ¿no? Lo que es el alcohol en gel y lo que es el alcohol al 70% en forma líquida. Nosotros necesitamos para nuestras manos el alcohol en gel porque no es adecuado utilizar alcohol líquido al 70% para nuestras manos porque el alcohol tiene una particularidad seca. Entonces, si nosotros empezamos a usar alcohol líquido para nuestras manos, terminaríamos con las manos secas, de repente lastimadas. Por eso es que el alcohol líquido al 70% está indicado para la limpieza de superficies, para la limpieza de un escritorio, para la limpieza de un vidrio, para la limpieza de un teléfono, por ejemplo, que lo van a usar varias personas, para la limpieza externa de un micrófono, por ejemplo, ¿no? En ese caso, sí, el alcohol líquido al 70%. El alcohol en gel tiene una particularidad, no sé si vieron, y hablaban del uso de alcohol con agua y con glicerina para hacer alcohol en gel casero. El alcohol en gel tiene un emoliente que es lo necesario para que nuestras manos no se sequen y no se lastimen. Entonces, ese emoliente es el que va a ser necesario. Ahora, el alcohol tiene la particularidad de poder matar al virus en sí, ¿ya? Todas esas partículas que puedan quedar en la superficie son fácilmente eliminadas con el alcohol. Entonces, la recomendación, alcohol en gel para las manos, no alcohol líquido para las manos, pero alcohol líquido sí para la superficie y la limpieza de artefactos de uso cotidiano que puedan estar expuestos como superficies.
Doctor Néstor Vaca-Pereira, usted ha sido clarísimo, me ha encantado, le cuento, conversar con usted. A mí me ha aclarado muchísimas dudas, estoy segura que la gente también que lo ha estado escuchando en entrevista, tanto por Sintonía de Marítima 100.9 como por Facebook Live, va a coincidir conmigo. Lo voy a despedir al doctor Néstor Vaca-Pereira con las cifras oficiales del Ministerio de Salud. Todos los días al final de la jornada da un reporte. El reporte de anoche, por supuesto con los datos al 1 de mayo, dice que en Bolivia hay 1.229 casos confirmados, al menos hasta anoche. 134 pacientes se han logrado recuperar y ya suman 66 las personas que han fallecido por complicaciones del coronavirus. Santa Cruz sigue siendo el departamento más afectado. Más de la mitad de los casos de COVID están aquí. 656 de los 1.229. De lejos, el segundo es La Paz, con 218 casos, Oruro 102, Cochabamba 80, Beni 67, Potosí 26, Pando 12, Tarija y Chuquisaca continúan cada uno con 3 casos. Recordar también que el gobierno ha decidido, el miércoles pasado, ampliar la cuarentena por lo menos hasta el 10 de mayo. Se habla de que va a haber una suspensión progresiva de acuerdo al alto, medio o bajo riesgo que hay en las regiones o en los departamentos por el COVID-19, aclarando que las clases continúan suspendidas en todo el sistema educativo, escuelas y universidades hasta el 31 de octubre, igual que el cierre de fronteras. Querido doctor, muchísimas gracias nuevamente por este contacto con Maggie Talavera, Periodismo sin Photoshop. Creo que es información muy valiosa y necesaria, oportuna además, en un momento como el que estamos viviendo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, un placer para servirla. Ha sido la entrevista al doctor Néstor Vaca-Pereira, gerente médico de la Clínica Foglianini.